Te estoy diciendo que manejaré la herencia en tu nombre de manera adecuada. Agradecería que, si no te gusta, nos divorciemos. Jaja. Justo después de regresar a casa del funeral de mi madre, Tony dijo algo increíble y me quedé sin palabras. Además, al ver los dos documentos extendidos sobre el escritorio, decidí divorciarme de Tony, quien parecía esperar una decisión inmediata de mi parte. Entendí que Tony estaba confundido por mi respuesta, ya que esperaba que aceptara su propuesta obedientemente. Sin importarle su reacción, decidí dejar la casa y, en mi próximo destino, decidí ejecutar mi plan. Soy Hilary Brown, tengo 30 años, y mi esposo Tony, de 35 años, trabaja en un banco. Desde que me casé con Tony hace 5 años, lo he estado apoyando como ama de casa. Durante estos 5 años he soportado días insoportables. Tony trabaja en un banco regional con un desempeño muy pobre. No trabaja con entusiasmo y siente que es suficiente con cumplir sus cuotas, lo que resulta en su aislamiento en el trabajo. Es inútil trabajar duro, solo hacer lo mínimo y obtener un salario decente es suficiente, ¿verdad? Me quedé sin palabras cuando recogí a Tony, quien estaba borracho en una fiesta de trabajo, presumiendo ante un colega junior. Aunque parecía que le iba bien en el trabajo, conocer su actitud laboral me hizo querer responder, no deberías ser tú quien hable. Tony siempre ha sido descuidado, menospreciando a aquellos que trabajan duro. Constantemente piensa en cómo pasar el día con el mínimo esfuerzo, se burla de la idea del esfuerzo y no tiene deseos de ascenso. Le faltan tanto el espíritu como la pasión por su trabajo, y es irrespetado y despreciado por sus colegas y juniors. A menudo lo escucho quejarse de tales cosas en su empresa. Trabajo como pintora freelance. Inicialmente, él respetaba mi trabajo profesional, sin embargo, después de conocer mis ingresos post-matrimonio, su actitud cambió significativamente. Siendo pintora con esos ingresos, ¿cómo puedes siquiera decir eso? Tu habilidad apenas es diferente de alguien que pinta como hobby. Jaja. Tony, quien había elogiado mis pinturas durante nuestra fase de citas, comenzó a bombardearme con comentarios negativos después de casarnos, especialmente en días en que algo desagradable sucedía en su empresa. Su trato hacia mí empeoró cada vez más. Estás bien sola, ¿verdad? Puedes pintar lo que quieras y nadie dice nada. Mientras tanto, siempre tengo que lidiar con quejas en el trabajo. Encuentra un trabajo mejor pagado. Las críticas repetidas de mi esposo me hicieron preguntarme si debería abandonar mi trabajo como pintora, pero continué debido a los clientes que amaban y compraban mis pinturas. Las damas me decían felizmente que a mi esposo le encantaba la pintura que le di para su cumpleaños y las parejas compraban pinturas para los recuerdos de sus hijos, apoyadas por clientes que gustan de mis pinturas. Cada mes logré continuar como pintora a pesar de las críticas persistentes de Tony. Nuestra sala de estar, principalmente mi espacio de trabajo, era luminosa y cómoda con aire fresco entrando cuando abría las ventanas. Mi madre compró esta casa para mí, una pintora, para enfocarme en mis pinturas. La sala de estar era mi lugar favorito con un entorno bien equipado, rodeada de aire fresco del exterior y viendo el paisaje desde la ventana, lo que a menudo inspiraba ideas brillantes. Sin embargo, Tony comenzó a entrar frecuentemente en la sala de estar, que se suponía que debía ser un espacio relajante para mí. Oye, estoy trabajando aquí. Sé que es tu día libre, pero te he dicho que no vengas a la sala de estar cuando estoy trabajando. ¿Verdad? No puedo concentrarme. Cada vez que pintaba, él venía a la sala de estar, incluso cuando esperaba que tuviera algo importante. La mayoría de las veces solo compartía sus frustraciones laborales y sarcasmo conmigo. Esta situación obstaculizaba mi trabajo y concentración, así que le pedí que fuera a otra habitación. Entonces, Tony respondió con una expresión burlona, ¿con quién estás hablando? Puedo descansar donde quiera. Siempre lanzaba palabras amenazantes, independientemente de su propia actitud laboral. Adoptaba una postura superior porque mis ingresos eran menores que los suyos.
Esta actitud comenzó después de que abrí una cuenta a petición suya. Se enteró de mis ingresos y ahorros, y su comportamiento cambió drásticamente desde antes de nuestro matrimonio. Pensé que podía permitirme un poco más de lujo. Difícil de creer, naciste de una madre que dirige una empresa. Probablemente tu madre no pensó que tenía una hija tan pobre tampoco. De hecho, ella quería que heredara la empresa, pero debió haber pensado que no podía manejarlo y tuvo que pasarlo a otra persona. Jaja. No pude evitar odiarlo porque me menospreciaba debido a mis bajos ingresos y me colmaba con palabras duras. Sin embargo, gracias a su salario, todavía podía continuar libremente mi pintura. Aunque creo que debería heredar la empresa de mi madre, después de discutir con ella, decidí no asumir el control de la empresa. No hay necesidad de desperdiciar tu vida por tus padres. Estoy más feliz si haces lo que quieres hacer. Si eres feliz, eso es suficiente para mí. Tu sueño es mi sueño también. Animada por las palabras de mi madre, decidí perseguir mi sueño de convertirme en pintora. Sin embargo, mis sentimientos hacia mi madre nunca llegaron a él y hablar solo llevó a agotadoras discusiones. Sentí que era una pérdida de tiempo hablar con él y desde entonces evité discutir con él. Solo fingía escuchar sus palabras, dejándolo decir lo que quería. Me di cuenta durante nuestro matrimonio de 5 años que, al fingir escuchar parcialmente sus palabras, podía vivir sin acumular frustraciones. Cuando Tony se dio cuenta de que lo estaba ignorando, chasqueó la lengua, descartó sus palabras y salió de la sala de estar. Especialmente como no hubo violencia física, me decía a mí misma que simplemente lo ignorara y logré sobrellevarlo de esa manera. Sin embargo, un cierto evento cambió drásticamente la situación. Mi madre, que vivía en una instalación, falleció. Ella era una conocida CEO de un famoso fabricante de automóviles, supervisando a más de 7,000 empleados durante su mandato. La compañía estaba altamente calificada en los Estados Unidos y su nombre era bien reconocido en la industria. Cuando tenía 28 años, renunció como CEO pensando en el futuro. Parece que tenía la intención de pasar la empresa a mí, pero respetó mi deseo de seguir pintando y confió la gestión a su mejor amiga, Susan Hansen. Susan y yo hemos sido amigas desde la infancia y vivíamos cerca la una de la otra, casi como familia. Mi madre estaba bien conocida con Susan. Tony no tiene idea de que Susan es mi mejor amiga y que vivía cerca, esto se debe a que Susan me pidió que no le contara a Tony sobre nuestra relación. No pensé que fuera necesario mencionar historias de la escuela, pero al escuchar sobre tu reciente situación, me sentí un poco preocupada, así que pensé que debería hablar por tu bien. Susan comenzó a hablar sobre sus preocupaciones por mí, respecto a Tony en la secundaria. Aunque Tony y Susan asistieron a la misma escuela, estaban en clases diferentes y solo se conocían de nombre. Tony era conocido por su comportamiento conspicuo. Nunca estuve en la misma clase, así que es solo lo que he escuchado, pero parece que a menudo chocaba con los profesores durante las clases. Los niños en su clase solían decir que la clase apenas podía avanzar por causa de él. Susan siempre visitaba mi casa en momentos en que Tony no estaba cerca para evitar encontrarse con él. Ella sí asistió a nuestra boda, pero desde que su nombre cambió después de casarse, Tony no se dio cuenta de que ella era una conocida de la secundaria. Por lo tanto, Tony aún no tiene ni idea de que Susan es mi mejor amiga. Como Tony no muestra interés en mi vida privada, aunque le he dicho que tengo amigas cercanas, probablemente no sospechaba de Susan. No necesito que me reportes todo, dijo, así que nunca mencioné más a Susan. En la secundaria, a menudo escuchaba malos rumores sobre su manejo del dinero. Parecía que frecuentemente pedía dinero prestado a amigos y apenas lo pagaba de vuelta, así que solo parecía irresponsable con el dinero. Por eso estaba preocupada por ti, pero él dijo que estaba trabajando en un banco y parecía estar proporcionando los gastos de vida, así que me sentí un poco aliviada. Sin embargo, no sé qué podría decir si se entera de que soy la presidenta, así que por favor no le digas nada sobre mí. Lo siento por la extraña petición, dijo Susan,
disculpándose con una sonrisa tímida, lo que también me hizo sentir mal. El Tony con el que salí era completamente diferente al Tony del que hablaba Susan. Por el contrario, él parecía serio y como un buen joven, un hombre que a mis padres les gustaría. Esa fue mi impresión cuando lo conocí por primera vez. Conocí a Tony por primera vez en una exposición de arte donde se exhibían mis obras. En ese momento, estaba luchando y cuestionando mi trabajo como pintora. Durante esos días, me preguntaba si debería dejar de pintar. Tony se quedó frente a una de mis piezas que había creado durante este periodo durante horas. ¿Te gusta esta pintura? Tony no miraba otras pinturas que muchas personas pasaban, sino que pasaba horas mirando mi obra, lo cual la mayoría de la gente pasaba de largo. Abrumada de felicidad, inadvertidamente le hablé. No entiendo muy bien, pero por alguna razón esta pintura llamó mi atención. Estaba curiosa. ¿Por qué has estado mirando esta pintura sola durante tanto tiempo? Tony no es particularmente conocedor de arte, sin embargo, comenzó a compartir honestamente sus sentimientos actuales. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. No soy conocedora de pinturas, pero por alguna razón quería seguir mirando esta. El amigo con el que vine ya se ha ido a casa. He estado pensando en lo que el artista sintió al crear esto y antes de darme cuenta, habían pasado horas. Mira esta pintura. De alguna manera siento un sentido de empatía. Nunca he estado interesada en el arte antes, pero esta es la primera vez que siento así y estoy sorprendida. Mientras Tony reía y se rascaba la cabeza, me sentí inmensamente encantada por él. Cuando escuché esas palabras de él, que no tenía conocimiento de arte, sentí una ligera disipación de la melancolía que había estado sintiendo. Saber que alguien empatizaba con mis sentimientos fue increíblemente alegre. A partir de ese sentimiento, me encontré diciéndole que esta era mi obra, este era el comienzo y comenzamos a intercambiar contactos. Tony no estaba particularmente interesado en el arte, siempre venía a ver mis obras en las exposiciones. Me gustaría verte pintar alguna vez. ¿Dónde pintas? Me alegró que mostrara interés en mí. Con ese sentimiento, también quería saber más sobre él y lo invité a mi casa. Después, me invitó a salir. Siempre quiero estar a tu lado cuando estás pintando felizmente. Fue la primera vez que alguien me confesaba algo así. Acepté felizmente su confesión y así comenzó nuestra relación. Sentí que mucha felicidad nos esperaba en el futuro. Cuando le dije a mis padres que tenía un novio, se alegraron mucho y me bendijeron como si fuera su propia felicidad. Mi madre también lo contó alegremente a sus amigas. Nunca pensé que este día llegaría para Hillary. Siempre ha estado tan absorta en sus pinturas que me preocupaba que no le importaran los hombres en absoluto. ¿De verdad? Después de que me enfermara, estaba más preocupada por tu futuro, Hillary. Ahora, lo único que queda es verte en tu vestido de novia. En ese momento, mi padre había sido diagnosticado con cáncer, recibió un pronóstico y fue hospitalizado. Soportó los dolorosos tratamientos con la determinación de verme en mi vestido de novia y gracias a eso pudimos caminar. Era como si no tuviera más arrepentimientos. Mi padre falleció solo unos días después de nuestra boda. Después, la salud de mi madre empeoró y fue admitida en una instalación cuando tenía 31 años. Aunque no había ninguna anomalía en su cerebro, el dolor de perder a mi padre fue profundo y nunca volvió a su antiguo yo poderoso. Hace poco, ella falleció felizmente diciendo que mi padre finalmente había venido a buscarla. Luché por aceptar la muerte de mi madre hasta el punto de que ni siquiera podía pintar. Sin embargo, Tony estaba de buen humor todos los días, bebiendo alcohol. Finalmente, puedo relajarme. Recibirás toda la herencia, ¿verdad? Valió la pena ser paciente, ahora estoy libre. Quizás porque estaba borracho, Tony dijo algo increíble. No pude ocultar mi sorpresa y esperé haberlo escuchado mal. Estás bebiendo demasiado. ¿Qué dijiste?
Él también había estado bebiendo innecesariamente en el funeral, así que a veces pensé que solo era una broma de un borracho. Sin embargo, esa declaración era demasiado significativa para ignorarla. Le pregunté de nuevo con ceño fruncido y Tony se rió con desdén. Siempre he sido amable con tus padres para conseguir la herencia. Fingir ser amable fue difícil. ¿Qué dice su testamento? Muéstramelo. Al ver la risa insensible de Tony, sentí como si estuviera a punto de explotar de ira. ¿Cómo puede ser así cuando estaba lamentando la pérdida de mis padres? Herencia, el testamento. Me quedé atónita por su insensibilidad y falta de sentido común. Detén eso. No hables de dinero en un momento como este. Es increíblemente insensible. Normalmente, rara vez me enojo con Tony, pero no pude soportar esto. Tony había fingido ser amable con mis padres únicamente para conseguir la herencia y nunca me apoyó en mi dolor, solo se enfocaba en el dinero, lo cual me enfureció. Al escuchar las palabras centradas en el dinero de Tony, me recordó una historia que Susan me había contado sobre sus días en la secundaria. A menudo escuchaba malos rumores sobre su manejo del dinero. Me di cuenta de que lo que Susan me había dicho no era solo un rumor, sino la verdad. Al mismo tiempo, mis sentimientos hacia él se enfriaron rápidamente. ¿Qué te pasa de repente? Has hecho que hasta el buen vino sepa mal, dijo sin abordar su insensibilidad, solo aumentando mi ira. Me estaba diciendo a mí misma que simplemente ignorara su terrible sarcasmo porque pensaba que él se había preocupado por mis padres. Si todo esto fuera un acto calculado para conseguir la herencia, entonces incluso su interés en mis pinturas y nuestro matrimonio podrían haber sido todo fingido. Justo entonces, Tony me sorprendió aún más la mañana siguiente. Fui a la sala de estar para encontrar a Tony, quien normalmente se despierta más tarde que yo, ya despierto y esperando. Estaba completamente sobrio y parecía serio mientras lo miraba curiosamente. Me dijo que me sentara en el sofá frente a él. Lo hice según sus instrucciones, sentándome en el sofá y observándolo de cerca para ver qué haría a continuación. De repente, Tony me presentó un papel de divorcio y algo que parecía una promesa, comenzando una conversación increíble. Me he sobrado y quiero hablar correctamente sobre el futuro. ¿Has revisado el testamento de tu madre? No esperaba que él mencionara la herencia nuevamente. Solo un día después del incidente, ninguna de mis palabras le llegó. No pude decir cuánto de lo que dijo ayer era serio y cuánto era una broma. A pesar de estar borracho, era imperdonable que mirara por encima de mis padres. Incluso si lo culpaba a la embriaguez, nunca perdonaría sus comentarios. Le transmití mi ira hirviente. ¿No recuerdas lo que te dije ayer? Te dije que no hablara de dinero, ¿verdad? Mi madre acaba de fallecer y no crees que sea insensible, incluso si fue el alcohol hablando. ¿Qué piensas de mis padres? Baja la voz. ¿Fue tan malo fingir que te gustan tus padres? Tenía que hacerse. ¿Qué quieres decir? Tenía que hacerse. Sus excusas ridículas solo alimentaron aún más mi ira. Lo presioné sobre sus declaraciones de ayer, pero Tony desafiantemente preguntó, ¿qué les pasa? Su disculpa insincera no mostró señales de remordimiento y la conversación no progresaba. Decidiendo que no había progreso, cambié el tema a la herencia. Aún no he revisado el testamento. Todavía hay mucho por hacer y ni siquiera he empezado a ordenar las pertenencias. ¿Por qué solo puedes pensar en el dinero? Así que, de todas formas, necesito que revises esta promesa ahora y la firmes aquí. Revisé el contenido de la promesa en el escritorio y me quedé sorprendida. ¿Qué quieres decir? Era una promesa de que dejaría todas las decisiones respecto a la herencia a mi esposo Tony y no interferiría. Además, decía que si violaba este acuerdo, resultaría en un divorcio. Me quedé sin palabras ante el contenido impactante. Es justo lo que dice la promesa. Te estoy diciendo que manejaré la herencia en tu nombre de manera adecuada. Agradecería que, si no te gusta, nos divorciemos.
Jaja. Estamos casados, así que la herencia que recibes es esencialmente mía para hacer lo que quiera. Al escuchar sus palabras, sentí que algo se rompía dentro de mí. Entendido. No firmé la promesa y, manteniendo la cara baja, me levanté, me dirigí a mi habitación y comencé a prepararme para salir de la casa inmediatamente. ¿A dónde vas? ¿No vas a firmarla? Si no, es divorcio. Sabes, no me ignores. Sé que nos vamos a divorciar, así que no puedo vivir contigo más. Estoy preparándome para dejar la casa. ¿De qué estás hablando, Tony? Probablemente pensó que firmaría la promesa sin decir nada. Su expresión atónita casi me hizo reír. ¿Realmente te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que nos vamos a divorciar? Estás bromeando, ¿verdad? Esto no es una broma. Eres tú quien lo sugirió, ¿verdad? Estoy preparándome, así que por favor, vete. Mi ira había estado acumulándose durante años y aprender la verdadera naturaleza de Tony cuando estaba borracho fue la última gota. La promesa fue el golpe final. No había razón para no divorciarnos después de todo esto. Mientras empacaba rápidamente mis maletas, Tony trató de detenerme en pánico, pero lo ignoré. Parecía demasiado alterado para comprender la situación. Calmadamente, tomé secretamente los papeles de divorcio y resolví dejar la casa en la que había vivido durante los últimos 5 años. Gracias por todo hasta hoy. Hey, espera. Tony llamó después de mí, pero me subí al auto prearranjado y me dirigí a la casa de mis padres. Más tarde, para ejecutar mi plan, decidí visitar el banco donde trabajaba Tony. Eres la señora Brown. Tony estaba de licencia para encargarse del patrimonio. La aparición repentina de su esposa en el banco donde trabajaba entendiblemente causó revuelo. Me disculpo por la visita repentina. Necesito hablar con el gerente de la sucursal. ¿Está disponible? Me reuní con el gerente de la sucursal y comencé con una sonrisa. Hola, señora Brown, ha pasado un tiempo. ¿Qué la trae por aquí hoy? Me disculpo por venir sin aviso. Además, ya no soy la señora Brown, ya que ya estamos divorciados. Tengo algo importante que discutir contigo, el gerente de la sucursal, así que vine. El banco estaba lleno con el anuncio repentino del divorcio. Ignorando la sorpresa circundante, comencé a hablar. Me gustaría cerrar mis cuentas, que incluyen mi cuenta de ahorros de alto valor irregular. Creo que esta será mi última visita a esta sucursal. ¿Qué quieres decir? El gerente de la sucursal parecía desconcertado por el giro repentino de los acontecimientos. Los empleados que escuchaban cerca deben haber sentido un problema mayor y contactaron a Tony. Tony llegó al banco jadeando, su atuendo desordenado y cabello despeinado. Espera un minuto, ¿qué estás haciendo, Tony? Por favor, ven por aquí por ahora. Señora O, lo siento, señorita Hillary, por aquí, por favor. La declaración repentina de divorcio hizo que el gerente de la sucursal tartamudeara sobre cómo dirigirse a mí, pero se recompuso mientras guiaba a Tony y a mí a una sala de reuniones. El personal observaba confundido y algunos susurraban sobre la situación de Tony. A pesar de sus miradas, ignoré a Tony y seguí al gerente de la sucursal con dignidad. Una vez en la sala de reuniones, sentado junto a Tony, el gerente de la sucursal comenzó a aclarar. Sobre tu solicitud anterior de cerrar todas tus cuentas, ¿hay alguna razón específica? Como mencioné, me he divorciado de Tony y ya no necesito los servicios aquí, así que me gustaría cerrar todas mis cuentas. ¿Cerrar las cuentas? ¿De qué estás hablando? La reacción de Tony fue como esperaba. Estaba desinformado porque había hablado directamente con el gerente de la sucursal sobre cerrar las cuentas. Su comportamiento alterado me hizo suspirar y el gerente de la sucursal comenzó a explicar calmadamente a Tony. Me informaron de repente que estás divorciada y ella quiere cerrar todas las cuentas que tiene aquí.
¿No estabas al tanto de los cierres de cuentas o del divorcio? Estoy escuchando sobre los cierres de cuentas por primera vez y, en cuanto al divorcio, aún estábamos en discusiones. No tenía intención de divorciarme. En ese momento, no pude evitar reírme. Reírme antes de poder controlarme. Impulsado por su falta de comprensión, Tony me miró fijamente como si me preguntara de qué me reía. Puede que no tengas la intención de divorciarte, pero ya he presentado los papeles de divorcio. ¿Presentaste los papeles de divorcio? Parecía que él no estaba al tanto de que había llevado los papeles a la oficina. Cuando escuchó que los papeles habían sido presentados, soltó un grito y el gerente de la sucursal me miró desconcertado por la situación. Tú fuiste quien me los entregó. Recuerda que dije que no quería firmar esa promesa, así que me ocupé de ello. Esto fue toda tu sugerencia. Estamos oficialmente divorciados y no hay necesidad de una división de bienes. La casa está a mi nombre desde que mi madre la compró para mí. Te daré 3 días para deshacerte de tus pertenencias y mudarte. Si no puedes mantener esta promesa, llamaré a la policía. Pero los papeles de divorcio solo estaban destinados a que firmaras la promesa. Nunca tuve la intención de seguir adelante con el divorcio. ¿Por qué los llevaste a la oficina? ¿No es demasiado? La promesa. El gerente de la sucursal no detuvo nuestro intercambio pero observó silenciosamente. Probablemente pensaba que sería prudente no involucrarse en una situación tan desordenada. Sin embargo, al escuchar la palabra promesa, no pudo quedarse en silencio y preguntó al respecto. El gerente miró inquisitivamente a Tony, quien no pudo explicar la promesa. Tal vez no había sido suficiente en el trabajo, pero quizás lo compensaba construyendo buenas relaciones con otros. Al discutir la promesa, Tony podría perder su única cualidad redentora y la confianza que había construido en la empresa podría verse gravemente dañada. En el peor de los casos, podría tener que dejar la empresa. Al ver a Tony preocupado por esto y eligiendo no hablar, decidí explicar confiadamente la situación al gerente de la sucursal. Mi madre falleció recientemente. Él me dio una promesa diciendo que tendría control total sobre la herencia y que si no podía aceptar eso, tendríamos que divorciarnos. Me he divorciado de Tony. ¿Qué dijiste? No, eso no es cierto. Solo fue una broma de un borracho. No estaba en serio. No haría tal cosa. Tony estaba desesperadamente haciendo excusas al gerente de la sucursal para salvar las apariencias en la empresa, pero ya era demasiado tarde. Tony fue recibido con miradas frías por su comportamiento que desviaba del sentido común. Sintiendo la mirada crítica del gerente de la sucursal, Tony estaba preocupado sobre cómo girar esta situación tan grave, sin embargo, no tenía oportunidad contra la verdad que yo estaba diciendo. Continué presionando. ¿Una broma? ¿Firmaste los papeles de divorcio como una broma? ¿Realmente pensaste que tal broma funcionaría conmigo? No lo hice. Revelaste que estabas fingiendo ser amable con mis padres solo para conseguir la herencia. ¿Vas a dejar eso pasar como una broma también? Sonreí burlonamente, sintiendo verdades que socavaban su carácter. Al escuchar esto, el gerente de la sucursal miró a Tony aún más fríamente. Tony, incapaz de decir nada, parecía desconcertado y su rostro palideció. Parecía desesperado por salvar su orgullo, pero yo no tenía intención de dejarlo libre de culpas. Decidí presionarlo más. Así que, por favor, procede a cerrar mi cuenta de ahorros regular y la cuenta que ha estado reteniendo 300 millones. 300 millones. Tony podría haber pensado que cerrar solo la cuenta de ahorros regular no sería demasiado impactante, pero al mencionar 300 millones, se sorprendió. ¿De dónde salió ese tipo de dinero? No hay manera de que tus pinturas solas puedan generar tanto dinero, ¿verdad? No es de la pintura. La pintura no es mi único trabajo. ¿Qué? Nunca he oído hablar de tal cosa antes.
Observando la expresión desconcertada de Tony, suspiré, luego saqué una tarjeta de negocios de mi bolso y se la entregué. Este es mi verdadero trabajo. La pintura es solo uno de mis pasatiempos. Esta empresa no es esa. La vieja empresa de Tony y tú eres el CEO. ¿Desde cuándo te convertiste en el CEO? Tony se refirió accidentalmente a mi madre de manera irrespetuosa y rápidamente cubrió su boca, recordando que el gerente de la sucursal estaba allí. Era demasiado tarde, el gerente de la sucursal lo miró severamente. ¿Qué quieres decir? Pensé que Susan se suponía que iba a ser la CEO. ¿Qué está pasando? Susan. Parecías desinteresado en la empresa de mi madre, así que ¿por qué sabes que Susan es la CEO? No se suponía que supieras que Susan y yo somos mejores amigas, ¿verdad? Extraño, ¿no? Al darte cuenta de que había cometido un error, Tony rápidamente cubrió su boca, su frente comenzó a sudar. Luego le conté la impactante verdad que había aprendido de Susan. Pensaste que no sabía que estabas cortejando a Susan por su dinero, ¿verdad? Como ella es mi mejor amiga, por supuesto que sabía que Susan me contactó hace un tiempo. Luego reproduje una grabación que Susan había hecho de una llamada telefónica de Tony. La grabación capturó el día en que Tony contactó a Susan y sus intentos de llevarla a un hotel. Al escuchar esto, incluso el gerente de la sucursal se sorprendió y Tony palideció, perdiendo las palabras. No podrías imaginar que Susan y yo somos mejores amigas. Si hubieras mostrado más interés en lo que estaba diciendo, las cosas podrían haber sido diferentes. Sabía que me estabas acercando por dinero, así que mantuve en secreto la toma de control de la empresa y ser mejores amigas con Susan. Al darme cuenta de que había sido completamente engañado por mí, Tony se quedó sin palabras y no pudo responder. Susan solo fue colocada allí como una presidenta nominal. Yo estaba gestionando todo en realidad. Si hubieras investigado adecuadamente, lo habrías sabido. Pero tus malos hábitos de trabajo te volcaron. Dije esto con una sonrisa burlona. Luego, el gerente de la sucursal que había estado observando silenciosamente la situación miró a Tony y habló, «Estoy decepcionado contigo, Tony. Estoy sorprendida de que trates a tu esposa y a sus padres de esa manera. Me hace cuestionar tu carácter. Además, perder las cuentas de Hillary sería una pérdida significativa para esta sucursal. Gerente de la sucursal, ¿puedes darme algo de tiempo? Definitivamente intentaré persuadir a Hillary. Por favor, déjalo. No importa cuánto intentes persuadirme, no voy a escuchar y no tengo intención de detener la cancelación». Cuando dije esto, el gerente de la sucursal se volvió hacia mí y luego ofreció una propuesta. Si Tony ya no está en esta sucursal, ¿considerarías reevaluar la cancelación? Lo que Tony se sorprendió fue la sugerencia del gerente de la sucursal. Claramente no lo esperaba, también me sorprendió la oferta, así que me incliné, mostrando interés en lo que se estaba discutiendo. Preferiríamos continuar gestionando tus cuentas si es posible. Honestamente, he llegado al límite con su comportamiento, así que estamos considerando su despido, incluyendo debido a este incidente. Preferimos priorizar nuestra relación con nuestros clientes sobre protegerlo. ¿Qué piensas, gerente de la sucursal? ¿Qué estás diciendo? Despido, así de simple. Te demandaré a la empresa. Al escuchar esto, el gerente de la sucursal se volvió hacia Tony y comenzó a revelar una mala reputación tras otra sobre él. Si quieres demandar, adelante. Como gerente de la sucursal, he escuchado de los empleados sobre lo que has estado haciendo y simplemente lo reportaré a la empresa. Si es necesario, contrataremos abogados y aclararemos tus malas acciones en la corte. Al darme cuenta de que todo había sido visto por mí y el gerente de la sucursal, Tony quedó completamente intimidado y se quedó en silencio, abrumado por el arrepentimiento. Se sentó en el suelo. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Por qué yo? Estaba disgustada por el comportamiento de Tony,
pero le dije fríamente una última vez, solo has visto a otros como herramientas para satisfacer tus deseos. Tus propias acciones han llevado a este resultado. No es más que tu propia culpa. Si tienes arrepentimientos, deberías reflexionar sobre tu carácter. Con eso, el telón cayó sobre mi venganza contra Tony. Después, Tony fue despedido del banco y dejó mi casa como prometió. Me suplicó que reconsiderara el divorcio hasta el final, pero cuando fingí llamar a la policía, se acurrucó y regresó a la casa de sus padres. Ya había explicado la situación a los padres de Tony, así que él fue desheredado por ellos también. Por supuesto, esto no fue el final del asunto. Consulté a un abogado sobre el comportamiento pasado de Tony y había guardado datos en secreto como evidencia. Decidí presentar esta evidencia y, a través de un abogado, exigir compensación considerando sus repetidos intentos de invitar a Susan a hoteles y su comportamiento sexualmente acosador. También decidí buscar compensación de él. Tony, quien había estado tras la herencia de mi madre, tenía hábitos financieros laxos y había malgastado sus ahorros y ahora parece estar viviendo en pobreza. Vive en un pequeño apartamento viejo, trabajando desde la mañana hasta la noche para pagar sus deudas. Mientras tanto, he recuperado días de paz. Mi trabajo va bien y estoy disfrutando de mi tiempo. Kellory, finalmente tienes una sonrisa de nuevo en tu rostro. Pareces estar disfrutándote cada día. Tus pinturas están usando colores más brillantes que antes. ¿De verdad? Quizás es porque tengo una fuerte aliada como tú, Susan Lee. He estado llena de ideas y mi pintura va bien. Incluso puedo sentir que mis pinturas han mejorado. Un día, una clienta que era comerciante de antigüedades tomó un gran gusto por mi trabajo. Como resultado, los pedidos de mis pinturas aumentaron y eventualmente realicé mi propia exposición. Gracias a los esfuerzos de Susan, las ventas de la empresa han estado creciendo constantemente y ahora se ha convertido en un fabricante de automóviles de clase mundialmente reconocido. Encuentro tiempo para apoyar el trabajo de Susan y ahora continúo protegiendo la empresa que mi madre dejó atrás